Yo los invito a buscar en sus Biblias Joel capítulo 3. El libro de Joel está después de Oseas y antes de Amós. Joel capítulo 3. Leo para ustedes el versículo 16 y 17. Dice así, Joel 3, 16 y 17. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Hoy llegamos a la conclusión del libro de Joel y con ello también de la exposición de los 12 profetas menores. Quedará, sin embargo, un último mensaje en el cual quiero considerar los temas generales de estos libros a la luz de la historia de la redención, como para finalizar todo lo que el Señor nos enseñó a través de estos 12 libros en los últimos 5 años y medio, casi 6 años. No obstante, antes de eso, tenemos que terminar propiamente. Tenemos ante nosotros estos últimos versículos de Joel que nos muestran el otro aspecto de la salvación futura. ¿Cuál fue el primer aspecto que vimos? Dios trae juicio. Dios juzgará a todas las naciones. Y el segundo aspecto de la salvación futura es la presencia de Dios con su pueblo. La presencia de Dios con su pueblo. Dios es real. Hablé con Él esta mañana. Eso era lo que decía un letrero que estaba en la pared de la casa de mi infancia. Lo recuerdo muy bien porque obviamente lo leí muchas veces. Y una vez unos primos también algo le estaban diciendo a mi mamá al respecto de ese letrero que tenía ahí. ¿Está Dios en medio de nosotros? ¿Está conmigo cada día? Nosotros cantamos letras como día a día, Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. O nos hemos memorizado el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y al final, ciertamente el bien, la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. O Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Para los incrédulos, cuestionar la existencia de Dios o vivir como si no hay Dios es lo esperado. Pero para los que decimos ser creyentes, si somos francos, con frecuencia no vivimos como si la presencia de Dios fuera real o como si no fuera la experiencia cotidiana del creyente, que pueda decir Dios está conmigo, el Señor está conmigo. Y sin embargo, nosotros, los creyentes, no solamente creemos que hay un Dios y que estaremos con Él si morimos hoy o mañana o cuando sea que el Señor lo tenga determinado, sino que Él realmente ya nos ha dado anticipos de su presencia de manera muy real. Al ser sellados con el Espíritu, al experimentar la promesa de Cristo que nos dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en mayor o menor grado nosotros deberíamos poder decir que sí, la presencia de Dios es real. No lo llevamos por el lado meramente emotivo, manipulado, de que es algo que siento en mi ser,
Como también a veces habían unos cantos que decían eso, ¿verdad? Mi Dios es real en mi ser y lo puedes mirar viendo al que está a tu lado. No, no es ese tipo de experiencia de la que nosotros hablamos. Pero sí debería un creyente poder testificar de que ha experimentado la presencia de Dios. Y no solamente en ese tiempo presente, sino que el sello del Espíritu, la promesa de Cristo de que está con nosotros, son apenas el anticipo de algo mucho mejor. ¿Es realmente lo que usted espera? ¿O es esta vida lo suficientemente buena como para sentirse atado a este mundo? Si a usted se le diera a escoger entre estar con Dios, como sea que sea el cielo, y este mundo, pero sin el pecado, donde pueda vivir joven y saludable de manera indefinida, ¿no sería atractiva esa alternativa? Este mundo sin pecado, con salud y sin envejecer, o estar con Dios. ¿Es algo que usted sopesaría siquiera? ¿Sentiría usted que no se estaría perdiendo de mucho si pudiera tener eso sin Dios? Nuestro pasaje hoy nos va a enseñar 3 cosas acerca de la presencia de Dios, que se consumará al final de los tiempos. En primer lugar, que la presencia de Dios es la esperanza y fortaleza de su pueblo. En segundo lugar, que la presencia de Dios es excluyente. Y en tercer y último lugar, que la presencia de Dios para su pueblo será para siempre. Primero veamos entonces que la presencia de Dios es nuestra esperanza y fortaleza. Son palabras que tomamos literalmente del primer versículo. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Este pasaje lo abordamos parcialmente en el sermón anterior, porque en realidad todo el capítulo 3 es una gran profecía. Sin embargo, la mayoría de traducciones y de versiones de la Biblia ponen alguna división acá porque ven que hay un cambio de énfasis en los últimos versículos. El asunto es a partir de dónde comienza, ¿no? Todos se ponen de acuerdo. La Reina Valera la tiene en el versículo 16, la Biblia de las Américas la pone en el versículo 18. Lo importante es que nosotros notemos esos 2 aspectos del día final, juicio y salvación. Por eso la voz del Señor, cuando Él la da, cuando Él ruge como león, esa voz hace temblar a los impíos. Pero esa misma voz temible se dice que es más bien esperanza y fortaleza de su pueblo. En otras ocasiones se ha mencionado la distancia de un rugido de león, o sea, que en condiciones ideales cuánto más pudiera alcanzar, al menos audible para nosotros. Puede ser que entre ellos se escuchen a mayores distancias. 8 kilómetros. 8 kilómetros. Es mucho. Pero la voz del Señor hace temblar toda la tierra. Aquí se nos dice. Cuán temible debe ser esa voz. Es como el Salmo 29 que la describe como voz que derrama llamas de fuego. Es voz de Jehová que hace temblar el desierto. Es voz que hace temblar el desierto de Cades. Es voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. Esa es la voz del Señor. De hecho, si regresamos unas páginas aquí en el libro de Oseas, el libro con el que iniciamos este recorrido por los profetas menores, esta misma idea de la voz del Señor siendo tanto temible y de juicio, como también la voz que llama y consuela a su pueblo, está presente. Por ejemplo, en Oseas, capítulo 5, versículo 14, vean cómo el Señor se describe como un león hasta con Efraín, es decir, para Israel. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. ¿En qué sentido? Para juicio. Yo arrebataré y miré, tomaré y no habrá quien liberte. Pero este mismo Señor en el libro de Oseas, si vamos al capítulo 11, vean ahora cómo describe
Él siendo como un león para su pueblo, ya no para castigo, sino vean lo que dice. Oseas 11:10. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Es una voz que atrae. Unos tiemblan de terror por el juicio, pero los que son del Señor tiemblan ante Él, sí, porque sigue siendo su Señor, santo, justo y temible, pero saben que se pueden acercar a Él, saben que pueden ir a Él, saben que es la voz de su Señor llamando. El temor y la esperanza no son excluyentes, porque cuando este mismo Dios temible está por nosotros, entonces podemos entender un poco del lenguaje de Pablo cuando él nos dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, este Dios temible, cuya voz desgaja los cedros del Líbano, está por nosotros. Entonces usted puede tener consuelo y esperanza. De nuevo, no es una ilustración que tuviera aquí planeada, pero a veces parece como que es lo que nos hace entender un poco mejor. En mi caso, obviamente, nunca fui de una contextura sobresaliente. Entonces, si alguien me iba a hacer pleito, mejor esconderse. Pero si un grandulón estaba a mi lado, es diferente, ¿verdad? Bueno, pues esa es la idea, hermanos. Una cosa es usted tener que enfrentarse contra ese, y otra es que esté con usted. Ahí sí que se vengan. Ahí está el Señor por nosotros. Esperanza de su pueblo y fortaleza de los hijos de Israel. Puede hacer suya estas palabras. Él es mi esperanza y mi fortaleza. ¿Cuál es su esperanza en esta vida? Deberíamos responder como la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg. ¿O dirá usted, es vivir lo suficiente para poder vivir unos años del fruto de mis ahorros e inversiones y morir en buena vejez? O al menos sin mucho dolor y sufrimiento. ¿Es esa su esperanza al final de todas las cosas? ¿O está nuestra mirada puesta más allá, más de lo que los ojos físicos pueden percibir? No me malentiendan. Los que tienen más años aquí saben que nosotros defendemos el valor del trabajo y de la mayordomía cristiana, porque lo físico y material no es malo en sí mismo, porque ser espiritual no es solamente orar y leer la Biblia y aislarse de muchas personas y de muchas actividades para evitar cualquier influencia mundana. Pero cabe preguntar también lo siguiente: ¿refleja nuestra vida, pensamientos, actos y palabras que realmente esperamos en Jehová y esperamos a Jehová? Si apenas oramos y si apenas tenemos alguna expectativa por la vida venidera, ¿es Jehová nuestra esperanza? ¿Es realmente Jehová lo que usted espera si apenas tiene algún deseo por ese futuro mucho mejor que lo que usted pueda llegar a vivir en esta tierra? Sí, bendita la aflicción que nos despierta del encanto y la seducción del vivir solo para el aquí y el ahora, y que nos hace suplicar, ven Señor Jesús, ven pronto, pon fin a mi maldad y pon fin a la maldad con la que hemos contaminado tu buena creación, que venga tu reino y gobierna sobre nosotros en justicia y equidad. A veces necesitamos esas aflicciones, esas tribulaciones para desempañar nuestra vista, para despertar de estar tan ocupados en el ahora. En ese ahora que lo vivimos para nosotros y no en ese ahora que lo vivimos para la gloria de Dios, porque todo lo que hacemos debe ser para su gloria. Pero espero que el punto que estoy tratando de dar a entender sea claro. Hay un aspecto de esperanza, algo que usted aguarda. Y cada vez que el Señor nos habla por su palabra, es su voz a través de la predicación, la que estamos escuchando, que debería hacer crecer esa esperanza de un día estaremos con Él.
Y sin embargo, esto no lo pueden decir todos. ¿Por qué? Porque esta presencia particular de Dios, esta presencia de bendición, de plena comunión, donde podemos estar ante el Santo sin que seamos consumidos, no es para todos. Es excluyente. Vean lo que dice el versículo 17. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte. Y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Santo monte, Jerusalén será santo. Recuerden la idea básica de la santidad, que ha sido apartado para. Unos conocerán a Jehová, santos, apartados para conocer al Señor, y otros serán excluidos de conocerlo y de estar ante su presencia. Unos conocen al Señor y son conocidos por Él, y otros serán desconocidos, otros serán extraños para el Señor. Por supuesto, nada existe que no sea del conocimiento de Dios. En ese sentido, no hay nadie desconocido para Dios. Pero lo que estamos hablando aquí es de una relación cercana, íntima, de los que en la intimidad no solamente saben verdades de la Biblia, no solamente saben de Dios y de que es un Dios trino, y de que Cristo murió y de que Él da el Espíritu Santo a los que creen en Él, sino que pueden decir, este Dios es mi Dios. Que pueden decir, como Pablo en primera persona, así en primera persona singular, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Primera persona singular. Eso es Pablo diciendo, esto es Cristo y yo estoy con Él crucificado. Ya no vivo yo. Y todo lo que vivo ahora lo vivo por la fe en el Hijo que murió por mí. Eso lo puede decir usted. Puede decir usted no solamente que sabe que sí, el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, el sello, las arras de la herencia, no. Son las arras de mi herencia. Yo tengo parte en el reino de Dios. Yo he sido sellado con su Espíritu Santo. Primera persona. Y este pasaje además nos enseña que conocer al Señor será nuestra actividad por la eternidad. Sí, la salvación en el tiempo presente es conocer a Dios, como dijo Cristo y recientemente lo escuchábamos en Juan 17. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer al Señor, esta es la vida eterna, pero es vida eterna, es para siempre. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Todo lo que podemos conocer de Dios es lo que Él ha dado a revelar, pero Dios mismo es infinito y nosotros somos seres finitos. Y como tales, nunca agotaremos el conocer al Señor. Y pasarán los siglos y podemos hablar de tiempo en la eternidad y nunca terminaremos de conocer al Señor. Habrá siempre más y más y más que conocer. Pero de nuevo, este conocer al Señor tiene una cláusula. Esto será para los que estarán en el santo monte del Señor, porque los extraños no estarán ahí. Estará prohibido para muchos. ¿Le han prohibido a usted ingresar alguna vez a algún sitio? Esas pueden ser diversas razones. Usted no está vestido apropiadamente para el lugar. Usted no puede entrar así. O hay un problema con la reservación. Sí, vea, yo lo compré, aquí está el comprobante, vea el número, fue tal fecha. Su nombre no sale en la lista de invitados. ¿Cuál sería su esperanza en una situación así, si es un lugar donde usted fue invitado? Vea, esto se resuelve muy fácil. Vea, esta es la persona que invitó, llámelo y le va a decir, ve, me conoce y puedo entrar. ¿Qué balde de agua fría sería, verdad? Que sí dice que no. No sabe quién es usted. Terrible, extraño, desconocido. Bueno, ya algunos pueden intuir lo que viene. Tales son las palabras de Cristo en el día final. Y solo como nota, esto lo dice Cristo.
porque el Padre ha dado todo juicio al Hijo. Y muchos tienen la imagen de Cristo como solamente amor y paz, pero es Cristo quien le dice a las personas estas palabras. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. ¿No entrarán desconocidos? Y así hay muchos pasajes, hermanos y amigos, en las Escrituras que nos dicen quiénes no entrarán en el reino de los cielos. ¿Quiénes son estos desconocidos? ¿Quiénes son estos extraños? Yo los invito a que tomen sus Biblias, vamos al Evangelio de Mateo y vamos a hacer un recorrido por algunos pasajes. Vean, por ejemplo, lo que nos dice Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No tendrán entrada, no tendrán ingreso. Vean, el Señor tuvo palabras muy fuertes para los fariseos. Hipócritas, una religión de labios solamente, asesinos de los profetas. Y sin embargo, nosotros no debemos pensar de los fariseos como hombres libertinos. Estos eran hombres rigurosos. Externamente, usted se hubiera visto impresionado por la vida de un fariseo. Al menos externamente. Ellos eran muy rigurosos con los mandamientos de Dios. Sí, añadieron muchos mandamientos de hombres. Pero externamente ellos se cuidaban de guardar esa ley. Pablo puede decir que ellos incluso tenían un celo por Dios. Él podía decir que en cuanto a la ley, él fue fariseo. Sí, eran hipócritas, pero hoy pocos toman con seriedad los mandamientos de Dios como los fariseos. Y Cristo le está diciendo a usted que si su justicia no es mejor, no es mayor que la de los fariseos, usted no va a entrar en el reino de los cielos. Sí, es un problema para los fariseos, porque la justicia a ellos no les alcanzaba, pero es un problema para todos los demás también, que no tienen una justicia mayor que la de ellos. Mateo 18:3. Y dijo, Mateo 18:3, y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Tampoco entrarán los orgullosos. Ser como un niño nos habla de la sencillez y humildad para creerle a Cristo y confiar en Él, tal y como los pequeños hasta cierta edad nos hacen una pregunta, nosotros les respondemos y nos creen. Sencillo. Lo que nosotros le digamos, ellos lo creen. El problema viene para los padres cuando empiezan los por qué. Pero ahí está una cierta edad, que lo que se está dando a entender aquí, de una sencillez y humildad para creer lo que el Señor dice. ¿Y por qué? Porque Dios lo dice, suficiente para mí. Dios lo dice, yo lo creo y lo obedezco, como niño. Los orgullosos no tendrán entrada en el reino de los cielos. Lucas 13:24. Lucas 13:24. Esforzaos, Lucas 13:24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esta es la respuesta de Cristo ante la pregunta, Señor, ¿y son pocos los que se salvan? Esforzaos por entrar en la puerta estrecha. Esa es la respuesta del Señor. Los que piensan que pueden posponer un asunto de tan trascendental importancia como la salvación se van a llevar una gran y terrible y amarga sorpresa en el día final. Buscar al Señor no es algo que usted deja para después. No, esfuércese por entrar en la puerta estrecha.
No tengo todo el tiempo para ir por todos estos pasajes en el detalle de que no estamos enseñando aquí salvación por obras, pero hay un sentido de diligencia en la salvación que el Señor está enfatizando acá. No es algo que usted deja para después, como aquellas vírgenes necias que no se prepararon y cuando llegó la hora se quedaron afuera. O como el siervo negligente, que es el que dice mi Señor tarda en venir. No, el siervo fiel es el que entiende que su Señor puede venir a cualquier hora, pero el siervo malo es el que dice mi Señor tarda en venir. ¿Y cuál es el resultado para ese siervo? Tendrá su parte con los infieles. No entrarán en el reino de Dios. Leo para ustedes Apocalipsis 21-27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No entrará en ella. ¿Quién es ella? Es la Jerusalén celestial la que desciende, es la iglesia. Y se nos está diciendo aquí que en la iglesia, esa iglesia celestial que ya desciende, glorificada, no habrá nadie que haga abominación o mentira. Los mentirosos no tienen entrada en el reino de los cielos. Otros dos pasajes entre sí que son muy similares, podemos buscar la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Primera de Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y puedo seguir sumando pasajes. Salmo 5:4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Extraños no pasarán más por ella. Todos los que no tendrán entrada son estos extraños. Los que no son mejores que los fariseos, los orgullosos, los pecadores impenitentes, mentirosos, inmorales, envidiosos, borrachos, cobardes, no entrarán. La presencia de Dios es excluyente. Muchos no estarán en su presencia. ¿Para quiénes sí entrarán? Se resume muy fácil, porque Cristo también lo dijo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Pero quiénes sí? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre. Mateo 7:21. Esos tendrán entrada. Aquellos que estarán en el Monte Santo, en la Jerusalén Santa, son los que hacen la voluntad de Dios. Esos entrarán en el reino de los cielos. Esos no son de los extraños.
¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? De nuevo, muchos pasajes pueden venir a colación, pero se resume también muy sencillo. La voluntad de Dios es vuestra santificación, vidas santas, porque todo aquel que tiene la esperanza de estar presente cuando Cristo se manifieste, nos dice Primera de Juan capítulo 3, que todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Ese es el contraste entre aquel que tendrá la entrada y el que será excluido, que será considerado extraño, inmundo, no santo. Aquel que procura una vida de santidad para su Señor, que vive purificándose de sus inmundicias, apartándose del pecado para vivir para Dios, y el otro es hacedor de maldad, el otro es extraño, inmundo, no hace la voluntad de Dios. Y todos los pecados que ya hemos leído. En eso es lo que vive, eso es lo que practica, eso es lo que lo caracteriza, y en el día final pretende que se le dé entrada al lugar santo de Dios. El lenguaje que se emplea en Joel nos da dos ideas. Extraños no pasarán más por ella. Nos da a entender de que Dios va a garantizar que nada profane su morada con su pueblo. O sea, el paso estará prohibido, nada va a contaminar mi morada santa con mi pueblo santo y su Dios santo. Podemos recordar el lenguaje del profeta Zacarías. Si vamos al penúltimo libro del Antiguo Testamento, Zacarías, antes de Malaquías, tenemos ese lenguaje, por ejemplo, en el capítulo 2, donde él habla de que él es como un muro de fuego alrededor de su pueblo. Zacarías 2:5. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. O más adelante en este mismo libro, Zacarías capítulo 9, versículo 8. Zacarías 9:8. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. ¿Ven la idea? Un muro de fuego. El mismo Señor como un guarda, vigilando su casa. ¿Quién va a pasar a profanar el lugar de la morada del pueblo del Señor? Nadie. Nadie. Esa es una idea de protección. El Señor va a cuidar de que nada pase. Pero la otra razón también ya se nos ha dicho en este pasaje y se nos recuerda ahora en el versículo 19. Volvamos a Joel capítulo 3. ¿Cuál es la otra razón por la que podemos estar seguros de que nada extraño pasará para contaminar la Jerusalén santa? El juicio de Dios, porque Él habrá juzgado. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. ¿Qué es lo que dice el Señor? Yo los voy a juzgar, yo voy a acabar con la maldad, yo voy a traer el juicio sobre todos aquellos rebeldes. No habrá extraños que pasen, porque no habrán extraños. Ahora hay que aclarar aquí, nosotros no creemos en una doctrina de la aniquilación. Lo que esto significa es que estarán en el lugar del castigo eterno. Unos estarán allí para el juicio, la presencia de Dios, pero para juicio, y otros en la morada santa. Pero si algo aprendemos del lenguaje de la parábola del rico y el pobre, o el rico y Lázaro, es lo que él le decía, ¿verdad? No podemos pasar de aquí para allá. Nada inmundo, nada extraño pasará. Ahora, ¿por qué se menciona aquí a Egipto y a Edom? ¿Verdad? La primera parte del capítulo nos mencionaba cuáles naciones. Versículo 4, a Tiro, a Sidón y a Filistea. Ahora se nos menciona aquí a Egipto y a Edom. Bueno, Egipto y Edom funcionan como funcionaron Tiro, Sidón y Filistea en la primera parte.
como representantes en general de todas las naciones. Egipto y Edom fueron enemigos característicos del pueblo de Dios. Egipto no solamente fue una molestia para Israel antes del Éxodo, aún después del Éxodo, Egipto siguió también incursionando y batallando contra Israel. Es irónico, ¿verdad? Más bien como los profetas tienen que amonestar a Israel y a Judá cuando ellos querían poner su esperanza en Egipto de vuelta, a buscar su refugio con ellos, de que ellos los defendieran de las naciones más poderosas. Y lo mismo Edom. De Edom lo vimos en especial en este libro de Abdías, este pequeño libro de Abdías. ¿Recuerdan cómo ellos más bien hasta se alegraban cuando le iba mal a Judá? Qué bueno que les está pasando esto. Es más, yo le ayudo a estos que están invadiendo. Eso es lo que se denuncia en ese libro. Entonces, todos aquellos que hacen el mal y se alegran del mal que le sucede a los que son del Señor, van a ser juzgados. Porque ellos derramaron sangre inocente, es decir, atacaron sin razones justas en muchas ocasiones al pueblo del Señor. Eso es lo que debemos entender, ¿verdad? Por sangre inocente. Sabemos que todos nacemos en pecado, pero hay un sentido en el que se puede hablar de esas causas injustas donde las personas son inocentes de un pecado particular por el cual se les puede atribuir lo que les vino. El punto, al final de cuentas, es el Señor trayendo el juicio. Yo los voy a juzgar a todos. Por eso, como señala un autor, aunque la presencia moradora de Yahvé en Jerusalén impedirá cualquier invasión por parte de naciones hostiles, el énfasis que emite la frase "y extraños no pasarán más por ella" está en la erradicación de la contaminación moral y religiosa. Él va a quitar todas estas naciones con sus rebeldías, con sus ídolos. Nada habrá que contamine, nada. Esto nos lleva a nuestro tercer punto. La presencia de Dios será para siempre. En un lugar que será mucho mejor que lo que hayamos conocido o que haya existido. ¿De qué serán excluidos los extraños? ¿De qué se van a perder? Y en cambio, ¿de qué vamos a participar los que somos del pueblo de Dios? Vean el lenguaje, versículo 18. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Este lenguaje es intencional. Este lenguaje tiene ecos ¿de qué? De Edén. Y tiene ecos de la tierra prometida. Génesis capítulo 2, versículo 10 nos dice que había un río que regaba el huerto de Dios, el huerto de Edén. Y aquí ahora tenemos también una fuente que sale de la casa de Jehová y que riega todo lo demás. ¿Y cómo es que constantemente se describe a la tierra prometida? A una tierra que fluye leche y miel. ¿Y qué es lo que está aquí destilando? Aquí se nos dice que está destilando mosto, ¿verdad? Que es el producto de las uvas, el vino. Y los collados fluirán leche, recordándonos en parte ese fluir leche y miel con el que se describe la tierra prometida. Pero hermanos, esto que leemos en el versículo 18 no es Edén. No es Edén. No es Canaán. Es mucho mejor. Es mejor que Edén. Es mejor que Canaán. Aquí ya no hay serpientes. Aquí ya no hay Caínes, aquí ya no hay enfermedad, aquí ya no hay muerte. Y aquí no hay tampoco en nosotros mismos la posibilidad de pecar. Aquí será solamente Dios y su pueblo en la nueva creación para siempre. Versículo 20. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación.
y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión para siempre. Esta frase, limpiar la sangre, tiene alguna dificultad, ¿sí? ¿Quiénes son limpiados aquí? Unos lo toman como una referencia a la expiación de un homicidio cuyo autor se desconoce. Recuerdan que en Deuteronomio 21, y si no, pues cuando lean Deuteronomio 21, van a ver que ahí se habla de todo un proceso cuando mataban a alguien, pero ¿quién lo mató? Y no se sabe, y entonces empezaban a sacar medidas, a ver cuál era la ciudad más cercana, y entonces los sacerdotes de ese lugar tenían que hacer un proceso. ¿Para qué? Para que Jehová no les impugnara esa sangre a ellos. Y ellos tenían que decir, somos limpios, somos inocentes de esa sangre. Y el Señor los limpiaba de esa sangre. Eran libres. Aquí entonces el sentido parecería, para los que tienen esta postura, de que la sangre de la que Dios los está limpiando es precisamente de la sangre inocente que fue derramada en el versículo 19. Hay una sangre inocente que ha sido derramada. El Señor trae el juicio sobre las naciones que lo cometieron, y ellos entonces ahora son limpios de esa sangre. Es una buena posibilidad. La otra alternativa es que limpiar la sangre en los que no había limpiado se trate de esas impurezas remanentes en el pueblo de Dios. De esta manera el Señor está diciendo, la limpieza va a ser completa. Habré juzgado a las naciones y su pecado, y también limpiaré a mi pueblo de todo lo que falte. ¿Por qué? Porque de nuevo, nada impuro allí entrará, como cantábamos. Nada impuro, todo limpio, todo santo para el Señor. Es ese remanente de maldad y pecado en sus hijos. Entonces, así por ejemplo lo interpretó el reformador Juan Calvino. Él dijo, este sentido me parece el más sencillo, que Dios limpiaría la sangre que no había limpiado, como si dijera, hasta ahora no he limpiado las contaminaciones de mi pueblo. Se han podrido en su pecado, pero ahora comenzaré a purificar toda su maldad, para que brillen puros delante de mí. En todo caso, la idea central es clara. Lo que sea que haya que limpiar, Dios lo va a limpiar. De manera que ni adentro ni afuera, nada nunca contaminará a la iglesia redimida y glorificada. Nada dañará su comunión con su Dios. Ven porque esto es mejor que Edén y Canaán. Limpios para siempre. Y Dios habitando, su presencia nunca más dejará a su pueblo, sino que habitará en su santo monte, en Sión, en generación en generación. Y esta es la exposición del pasaje. Lo que tengo es básicamente una aplicación sencilla y directa de lo que hemos leído acá. La promesa de que no entrarán extraños en el reino de Dios, tenemos que verla a la luz de la realidad que ahora vivimos, que es la iglesia visible. La iglesia visible es imperfecta. Duele reconocerlo, pero hay que reconocerlo. Hermanos, de todos los que nos vemos aquí, no todos estaremos allá. Hay algunos que son admitidos en esta iglesia local visible que no serán admitidos en la iglesia universal hasta ese entonces invisible. Muchos pueden llegar incluso a ser miembros. Pero infiltrarse en la iglesia visible no le va a garantizar a usted su presencia en la iglesia universal. De nuevo, invisible por ahora, pero que será glorificada y será manifiestamente visible quiénes sí son los del Señor. ¿Por qué puede pasar eso? Porque alguno va a decir, bueno, y si al final de cuentas también dice que se puede ser miembro de una iglesia y al final voy a ser excluido, ¿para qué la membresía? No, eso puede pasar por muchas razones. Primero, puede pasar por una iglesia que no se cuida de una membresía. También puede pasar por el autoengaño. Quienes han hecho su meta, pues ser parte de una iglesia y no han sido sinceros en su testimonio, en su vida,
en cómo se conducen, guardan la apariencia, pero no nos confundamos. El hecho de que haya imperfección en la iglesia visible no significa que no debamos pertenecer a una. Debemos pertenecer a una iglesia. Pero tarde o temprano, el Señor va limpiando su iglesia. Hay unos que se van voluntariamente, como Demas, amando las cosas de este mundo. Demas me ha abandonado, dijo Pablo. Otros salen de nosotros porque no eran de nosotros, como también lo dice Juan en su primera carta. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Otros serán expuestos como falsos por el uso legítimo de la disciplina bíblica. Una iglesia bíblica tiene 3 marcas esenciales: la predicación del evangelio, la administración de los sacramentos, es decir, el bautismo y la cena del Señor, y tercero, la disciplina. Una iglesia que ejerce la disciplina es una iglesia saludable, es una iglesia que en ocasiones tendrá que pasar por el doloroso pero necesario proceso de decirle a una persona: usted no es del Señor. No hay arrepentimiento. Le tendremos como un gentil y publicano, como alguien que necesita ser evangelizado. El Señor limpiando su iglesia. Pero en última instancia, en el juicio final, el Señor terminará de limpiar y se verá quiénes no son del Señor. Sin embargo, mis amados hermanos y estimados amigos que escuchan estas palabras, esperar hasta el juicio será muy tarde. Porque como hemos visto, la entrada ese día estará resguardada. Ninguno podrá cruzar. Pero hoy es el día para que usted reconozca su inmundicia, la suciedad de su pecado, y sea limpiado en la sangre de Cristo de todos sus pecados. En la sangre del Cordero hay perdón. Él es el Cordero del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy puede ser limpiado para que usted tenga entrada, para que en ese día se le diga bienvenido. Entra, buen siervo y fiel, entra a la presencia y gozo de tu Señor. Sin santidad nadie verá a Dios, pero en Cristo, nuestro Emmanuel, el cumplimiento máximo del Dios con nosotros, sí hay entrada. ¿Por qué? Porque este Emmanuel, nos dice la Escritura, que va a presentar a su iglesia, su esposa, santa y sin mancha. Eso es garantizado. Eso es lo que Cristo va a hacer. La esposa que redime, esa que era una inmunda, Él se la va a presentar limpia, sin mancha, sin ninguna arruga en sus vestidos, preciosamente ataviada para entrar a las bodas del Cordero. Los que han sido lavados de sus pecados en esta vida, aunque todavía luchan con un remanente de maldad, pueden estar seguros que si son del Señor, entonces Cristo, su esposo, lo está purificando. Y tiene el Espíritu Santo también para mortificar todo remanente de pecado. Están haciendo una obra en usted para que en el día final usted pueda entrar. Y entrará, porque lo que el Señor empieza, Él lo termina. Y ahí, hermanos, finalmente seremos limpios por completos, con cuerpos glorificados, para conocer al Señor. Jerusalén será santa y conoceremos que Él es Jehová, nuestro Dios. Versículo 21. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Oremos. Nuestro buen Señor, gracias por amonestarnos con tu palabra. Gracias por hacernos ver que ninguno que entrará en el reino de los cielos entrará por mérito propio, sino que entraremos por tu obra en nosotros.
salvándonos de nuestros pecados y purificándonos de nuestras inmundicias. Despierta del engaño de muchos que están viviendo no conforme a tu voluntad, sino practicando el pecado, engañándose a sí mismos de que pueden engañar a los hombres, pero no a ti. Ningún extraño pasará. Que tomemos con seria solemnidad estas palabras, porque ninguno de los que está aquí podrá alegar desconocimiento. Hoy fueron advertidos que si siguen viviendo como lo están haciendo, no entrarán. Y hoy muchos también hemos sido consolados para saber de que como seguiremos viviendo, no será como será para siempre. Un día finalmente tendremos la victoria final sobre el pecado y la muerte. Esperamos ese día. Que sea así, que esta sea la esperanza de tu iglesia, que un día conocerá a Jehová y tú estarás con nosotros para siempre. Amén.